desde Asunción, donde estás, ¿qué estás haciendo? ¿Campaña electoral ahí también? No, ¿qué tal, Roberto, querido? ¿Cómo estás? No, vine a dar unos reportajes para unos canales de televisión de aquí de Asunción y básicamente contarles la experiencia argentina que consta en qué no debes hacer, ¿no? Perfecto. Ahora, hablando de qué no debes hacer, te has vuelto profesor de malas palabras, porque veo que José Luis Espert ahora domina mucho más ese lenguaje casi insultante que te caracterizaba antes, porque ahora estás mucho más serio. Hay una transformación entre los dos. Mira, hay una conferencia que hace Fontana Rosa sobre el uso de las malas palabras. Sí, claro. Y en realidad, ¿sabes qué? Para mí la mala palabra es la corrupción, el robo, el asesinato, la envidia. El uso de estas palabras fuertes, que también, muy bien como vos mencionás, yo he bajado sustancialmente el uso de las mismas, pero yo las uso como un mecanismo dialéctico para reforzar una idea. Javier, con relación a esta incursión tuya en la política, uno mirando las próximas elecciones, ¿le parece, por lo menos a mí me parece, que el mayor enemigo electoral del gobierno, no sé si son los candidatos opositores, como en este caso en lo que vos protagonizás con Esper, sino la inflación? ¿A vos no te parece lo mismo? ¿Que ese es el gran peligro por el cual puede perder votos este gobierno? Yo creo que es una reflexión muy, muy interesante la que vos estás haciendo y si me permitís la voy a complementar. Sí. Hay dos elementos que hace que Avanza Libertad, digamos, el espacio que comparto junto a los José Luis Espert y el queridísimo Luis Rosales, nos ha convertido en una fuerte amenaza, pero no solo para el oficialismo, sino también para la falsa oposición, ¿no? Que Sí. digamos que vendría a estar dada por Juntos por el Cambio, que le vota todas las cosas que necesita. Digo, el caso más escandaloso es la ley de alquileres, ¿no? Pero digamos, o sea, le ha votado todo. Y es más, o sea, de hecho, Que es iniciativa de los radicales. exactamente. O sea, y bueno, ni que hablar de la ley de góndolas, que además la mandó Juntos por el Cambio y, digamos, y que es un instrumento que ahora se utiliza para perseguir a supermercadistas, o, digamos, la ley de teletrabajo. O sea, la verdad que son una falsa oposición. Y de hecho, digamos, el ala tibia o el ala blanda de Cambiemos, o sea, no les disgusta ese tipo de cosas, ¿no? Recordemos que No. además, o sea, los radicales son básicamente la internacional socialista. Por lo tanto, o sea, pero al margen de lo que ellos representen, hay dos cuestiones muy importantes. Vos sabés que los niveles de reprobación a la corporación política, en el año 2001, cuando fue el que se vayan todos, y que eso terminó explotando en el 2002, vos sabés que en aquel momento estaba orillando el 50% el rechazo a la corporación política, ¿no? O sea, era un número que no pasaba el 50%, pero estaba muy cerca. Eso se había manifestado en las elecciones de medio término. Recordad que, digamos, con esa cantidad monstruosa de votos impugnados, con agresiones a los políticos. Y en este caso, en este momento, ese nivel de rechazo está rondando el 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la gente está percibiendo que hay un problema con los políticos. Ese es un punto muy importante para tener en cuenta. Y que eso da lugar también a algo que resulte antisistémico. Y por otro lado, hay algo también que es muy importante y que vos lo señalaste muy inteligentemente, es que cuando vos tomás los problemas económicos, llámese la inflación o el desempleo o el desempleo, esos temas representan dentro de los problemas de la gente cerca del 70% también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos además tenés un frente que es claramente antisistema como nosotros, digamos, bueno, José Luis Esper lleva 25 años en esa pelea, yo llevo cerca de 10, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además somos probablemente dos de los economistas con mejor track record de la Argentina. Entonces, digamos, nuestro discurso está muy alineado con los tiempos que está viviendo, digamos, la economía y el sentimiento que tiene la sociedad. El peronismo casi es el inventor de la palabra el dólar recontra alto, como característica de su propia esencia. Esto es
un dólar que facilite las exportaciones, etcétera, aún a cualquier costo. ¿Cuál es la razón por la cual este gobierno está tratando ahora de atrasar el dólar? Bueno, en primer lugar, yo diría que el mejor gobierno de la historia, que fue el primer gobierno de Menem, digo, lo van a acusar de estrictamente lo opuesto, ¿no? Porque, digamos, o sea, sí, era un dólar que yo no creo en esas metodologías, pero, digamos, no cabía en esa definición del dólar recontra alto. De hecho, digamos, o sea, como expresión popular, el peronismo debería tender a buscar un tipo de cambio que sea más apreciado, porque eso lo que hace es que el precio de los alimentos sea relativamente más barato y vos así sacás mucha gente de la pobreza. Por lo tanto, digamos, o sea, aquellos peronistas que promueven un tipo de cambio real alto, lo que en el fondo están proponiendo es que se empobrezca la gente, es decir, son unos criminales, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, lo que estás tratando de hacer ahora el gobierno es un programa bien populista que tiene que ver con fijar precios, ¿sí?, estimular la demanda vía gasto público financiado con emisión monetaria y meter todos los controles, ya sea en los precios y en el mercado de capitales, ¿para qué? Para que no se te escape ni el dólar, ¿sí?, y no se te escape, digamos, la inflación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si esos controles efectivamente dan resultados, el problema es que vos vas a tener desabastecimiento. Ahora, vos estás hablando críticamente de la administración económica, pero uno ha registrado en los últimos 4 meses que el Tesoro no está requiriendo financiamiento para su presupuesto. ¿Esto hay que reconocerlo o no en el gobierno, en la administración de Guzmán? Bueno, a ver, en la última parte del año, o sea, básicamente cuando empieza a recuperar la actividad económica y dada la inflación que están generando, digamos, se empiezan a recomponer los ingresos y como, digamos, no desbocaron tanto el gasto público, se le empezaron a acomodar la finanza. Y además hay otro elemento más, es decir, dejaron de emitir, ¿sí?, en el último tramo, ¿sí?, en un contexto donde estacionalmente la demanda de dinero sube. Pensá que la demanda de dinero sube desde mediados de diciembre hasta fines de febrero. Entonces, en ese contexto, lo que vos generás es que además te hace bajar el dólar. Por eso vos ves que en el mercado paralelo el dólar está bajando. Ahora, digamos, esa situación, ¿vos qué crees que es transitoria o es permanente? O sea, yo no creo, digo, que haya habido un cambio en la posición del gobierno. Lo que sí me parece perverso es que, digamos, el ajuste se lo quieran trasladar a los jubilados, ¿no? Bueno, pero para reducir el déficit, digamos que están tratando de jorobar, como dirías vos, a un sector que es el gran causante del problema del déficit en la Argentina, que es la clase pasiva. Eso tenés razón, pero ese desastre lo generó el kirchnerismo. Bueno, no estoy buscando el tema de quién es el culpable. A lo que me refiero es a la consecuencia. Es que es verdad lo que vos decís, Roberto, es verdad. Digamos, el sistema previsional argentino está quebrado y genera un déficit de 3 puntos del PBI y creciente en el tiempo. Ya el año pasado le pasaron la cuenta y ahora parece que se la van a seguir pasando. Es decir, ahora el sistema previsional en Argentina reventó porque la señora Cristina Fernández de Kirchner duplicó la cantidad de jubilados sin aporte y creó una fórmula estúpida que generó un crecimiento de las jubilaciones en términos reales, aun cuando el PBI per cápita caía. Entonces, en ese contexto, digamos, bueno, ok, que entonces se enfrenten a la clase pasiva y les digan que en realidad lo que están tratando de corregir es el desastre que generaron originalmente y que cuando el gobierno macrista, una de las pocas cosas buenas que quiso hacer, que fue tratar de poner en orden eso, digo, le tiraron 14 toneladas de piedra. Quiero cerrar con dos preguntas puntuales. La Argentina dispone de un swap, de un crédito de los chinos. ¿Por qué ese crédito, la Argentina, ese swap, no lo ha utilizado para comprar vacunas si es que han faltado vacunas en la Argentina? Mira, Roberto, yo creo que esas preguntas hay que ver otras cosas también, porque me parece que Argentina ya mostró un problema con el tema de los testeos, que por no querer dejar de robar, asesinaron a 30.000 argentinos, porque si Argentina hubiera hecho las cosas como un país mediocre el año pasado por COVID, hubiéramos tenido 10.000 muertos y tuvimos 40.000, ¿sí? Con lo cual ese diferencial es culpa, digamos, de todo el gobierno porque no quiso dejar de robar y mandó a la muerte a la gente. Entonces, son muy difíciles de entender algunas de esas preguntas
básicamente porque tenemos un gobierno que prioriza los privilegios de la oligarquía política, los privilegios de casta, y si eso implica que la gente se muera, no hay problema para ellos. Bueno, te agradezco, Javier, seguila bien ahí en Asunción y nos veremos próximamente. Gracias. Un placer enorme siempre, Roberto.